Cara a cara con Dios ha sido la serie de sermones que hemos estado entregando en esta ocasión. Hemos hablado de Elías, de Jacob, de Moisés, y hemos hablado de Elías también, después que quemó aquel holocausto al Señor, y ese silbo apacible y delicado con el que él se encontró. Pero ahora quiero hacerles una pregunta. Pensando en Pedro, Jacobo y Juan, ¿qué se siente ser el preferido? ¿Qué se siente ser el preferido de alguien importante? ¿O qué se siente ser el preferido o no serlo, o no ser el preferido? Creo que eso está allí. Oh, sí está, muy bien, sí está. ¿Qué se siente ser el preferido de alguien importante o no serlo? Bueno, yo tuve la dicha, y bueno, yo espero que mis hermanos aquí cuando vean este video, por ellos ven los sermones que yo doy, se acuerden de esto y estén de acuerdo conmigo. Mis 4 hermanos y yo somos 5. Yo recuerdo que alguna vez llegaron a decir que yo era el preferido de la casa. Y mi papá y mi mamá dieron evidencia de ello en algunas ocasiones. Y quiero decirles que se siente muy bien ser el preferido. Se siente muy bien ser el preferido. Y lo contrario se siente como, no sé, los papás mienten cuando dicen que ellos no tienen hijos preferidos. Ellos mienten, y eso es una mentira, ¿cómo la llamaríamos? Una mentira como piadosa, para no hacer sentir. Y uno sabe, uno dice, no es verdad. No, que sí, no es verdad. Bueno, pero ya ustedes arreglarán ese lío en casa. El asunto es que nuestro mismo Señor Jesucristo tenía preferidos dentro de los apóstoles. Pedro, Jacobo y Juan eran preferidos del Señor. ¿Sí? Entonces uno dice, pero ¿por qué? Porque sí. Porque sí. Hay más afinidad, no sé, a papá le gustaba muchísimo que yo tenía muy buenas notas y me iba muy bien en el estudio. Y a él le encantaba, él decía, yo voy allá es para que me feliciten por Richard. Y entonces obviamente que se comparaba con los demás hermanos y había dificultades. Pero no crean que eso me salvó de castigos y de severendas perlas que me dieron. La perla es el castigo con la correa, me dieron con mangueras, me dieron con cables de plancha. Un día mi mamá me dio con el palo de una escoba. Una vez me arrodilló sobre granos secos de maíz. Y en una ocasión me acuerdo que puso las tapas de la, ¿cómo se llama? De las sodas, las puso boca arriba y allí me arrodilló un ratico, porque no aguanté mucho. Entonces, no era que me portara muy bien, ¿sí? El asunto fue difícil, pero no era ajeno aquello de la preferencia. Uno lo notaba. Pero yo quiero que nos centremos, por ejemplo, según Mateo 10, capítulo 10, versículo 2, no es para que lo busquemos, fueron a los primeros que el Señor llamó junto con Andrés, a Pedro, Jacobo, Juan y a Andrés. En la oración del huerto de Getsemaní se los llevó a ellos para orar junto con ellos, que lo acompañaran, y después quedó solo un rato. Cuando resucitó a la hija de Jairo, en Marcos 5:37, llamó a Pedro, Jacobo y Juan, vengan conmigo, los demás quédense ahí afuera. Y estando solo con ellos, les reveló también en Marcos 13 los acontecimientos que habrían de venir, y en Lucas 28 a Pedro y a Juan los manda a preparar la Pascua de la última cena. Y yo digo, genial ser Pedro, Jacobo y Juan, los 3 con el Señor, pero nunca nos dicen qué pensaban los demás. Esas son las evidencias de que el Señor tenía preferidos. Pero hay algo interesante. Cuando ocurre la transfiguración, ¿sí? El Señor estaba con Pedro, Jacobo y Juan. Cuando ocurre la transfiguración. ¿Qué es lo que vamos a leer ahora? Dice el texto, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. No sabemos cuál es ese monte.
Esa pregunta no la sabemos. Allí, dice, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, dice. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Está Pedro, Jacobo y Juan con el Señor y se van a aquel monte que no sabemos cuál es ese monte. Y según lo que dice allí, él se aparta y se transfigura, se transforma. Y dice que delante de ellos, y el rostro de él resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ese no era el Jesús que normalmente andaba con los discípulos y en el templo y de un lado y al otro. No, ese no era el que estaba dormido en la barca y se paró y le dijo a la tempestad y al viento que se calmaran. Ese no era el Jesús que sentía hambre, que estaba cansado y que dejaba a la gente a un lado y se iba para descansar. Ese no es ese Jesús, ese es algo diferente. Allí está Jesús transformado y ya lo vamos a explicar. ¿Qué pasó entonces con esa frase que dice allí, se transfiguró en presencia de ellos? La palabra es metamorfosis. ¿Se acuerdan de la oruga que se pega allí a un arbolito y sufre una transformación y desde allí de la oruga sale aquella mariposa transformada en algo totalmente diferente a un gusano? Bueno, esa es la palabra en griego que se usa allí para decir que el Señor se transformó delante de ellos, se transfiguró, cambió la forma externa, hubo una transfiguración, una transformación como nosotros lo hemos visto y se vio la gloria de Dios en él. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús mostró realmente lo que Él era. La gloria de Él, lo que Él era. Obviamente que en una intensidad que los discípulos pudieran verlo, pero la mostró. Es más, dejó ver lo que realmente era, dejó ver lo que tenía por dentro. No puedo dejar de pensar en algo como esto. Hay dos cosas en la vida que nos muestran cómo somos nosotros. ¿Sí me hago entender con esto? Hay dos cosas en la vida que nos muestran cómo somos nosotros. Uno es el dinero y el otro, los problemas. Una persona que no tenía dinero y alcanza a tener mucho dinero, dicen algunos, se vuelve arrogante, se vuelve orgulloso. No, ese era arrogante y orgulloso, pero sin plata. Así era antes, pero sin plata. Pero ahora que tiene plata, el dinero muestra lo que tienes en tu corazón. El orgullo, la avaricia, la petulancia, la arrogancia. Eras así antes, pero eras pobre. Lo que pasa era que la pobreza disimulaba el asunto porque no tenías tú la gasolina como para mostrar lo que realmente era. Ahora tengo plata, ahora muestras lo que eres. ¿Sí? Y lamentablemente así ocurre. Porque el Señor dice que el que ama el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y realmente va a sacar lo que tienes en tu corazón. Y lo otro son los problemas. Cuando tú estás en problemas, muestras realmente lo que eres y lo que crees. Seguro, parejas que eran de novios, se llevaban amorosamente, muy lindo él, muy linda ella, se casaron, yo te amo mi vida, yo te amo mi amor, y llegaron al matrimonio, y besito va, besito viene, y toda la cosa, y empezaron a vivir juntos, y empezaron a tener problemas, y sale el ogro que hay en ella. Y en él también, pero bueno, para que no haya líos, en él también. Y lo que dicen es, mi amor, yo no te conocí así. Claro, yo tampoco te conocí así. Claro, porque los problemas que ellos no habían tenido y que no se imaginaban que se iban a enfrentar, sacan de dentro de ellos lo que realmente hay y lo que realmente es.
Entonces, cuando el Señor tiene esa transfiguración en presencia de ellos, el Señor les muestra la divinidad. Tanto así que Pedro dice, en las cartas de Pedro, dice, nosotros vimos su gloria. Y Juan, en el Evangelio de Juan, también lo dice, y vimos su gloria. Pedro y Juan dan testimonio en sus escritos, Juan en el Evangelio y Pedro en sus cartas, de haber visto la gloria del Señor. Y a esto se refieren ellos. Dicen ellos, nosotros lo vimos. Nosotros fuimos testigos de la gloria del Señor porque Él se transfiguró delante de nosotros. Es como alguien que nos dice, mis amigos, papá era de muy mal genio. Papá tenía una personalidad, una manera de expresar lo que llevaba por dentro muy fuerte, muy fuerte. Y claro, papá era más pequeño que todos nosotros. Como quién sería, bueno, no tendríamos para comparar, pero papá era por ahí de esta estatura, más o menos. ¿Sí? Pero era muy recio, muy fuerte, muy radical en muchas cosas. Muy duro, muy duro, muy duro. Cuando mi esposa va a conocerlo, vamos a la casa de Venezuela a conocer a mi papá y a mi mamá, un año después de habernos casado, entonces va a conocerlos. Y yo le presento a mami a mis amigos, me acuerdo de Tito. Tito, mi esposa, Claudia, mucho gusto y tal, y empiezan a echar bromas allí. Y ya conociste a don Lino, a mi papá. Papá murió hace ya 12 años, vamos para 13 años de su muerte. Pero mi amigo le preguntó a mami, ¿ya conociste a don Lino, al papá de Richard? Y mi esposa le dice, sí, él es muy bello. Y Tito dijo, ¿bello? ¿Don Lino? ¿Dónde está lo bello? Porque Tito, pues sabía, mi amigo, él trabajaba en lo de las redes de energía y todo eso, y papá peleaba mucho con ellos y discutía mucho con ellos para que arreglaran la luz en la casa. Y ellos conocían el genio de mi papá. Mi esposa no. Entonces cuando ella llegó y le mencionaron a mi papá, ay, él es tan lindo, él es tan bello. Y mis amigos le dijeron, ¿bello, don Lino? Ellos nunca habían oído que a mi papá lo calificaran así. Entonces, ¿cuál es el punto? Conocer a la persona como es por dentro, como es realmente. Cómo enfrenta los problemas, cómo maneja el dinero, cómo resuelve las situaciones, cómo es cuando se enoja, cómo es cuando está feliz y contento, cómo es cuando alguien le hace una herida. Si tú quieres conocer a una persona, conócelo cuando alguien le ha hecho una herida, cuando alguien lo ha herido o lo ha dañado. Allí tú vas a conocer porque las personas reaccionan a eso. Entonces, el Señor Jesucristo, estando allí con los discípulos, se transfigura, se transforma y muestra lo que es Él por dentro. Claro que también hay personas que muestran en los momentos de dificultad su buen corazón. Y es algo impresionante. Conocer la generosidad, la bondad, la entrega, el compromiso, el amor de personas que realmente están llenas de amor y de afecto cuando llega la necesidad. Cuando llega el momento lo expresan de una manera que uno dice, wow, yo no lo esperaba de esa manera. Porque lo que llevamos por dentro lo mostramos cuando hay la necesidad. Pero el asunto no se queda allí. El Señor allí mostró cómo era. El texto sigue diciendo, y se les aparecieron, como dice aquí, Moisés y Elías, que hablaban con él. Este es el texto de Mateo. El texto de Lucas dicen que estaban hablando de lo que le iba a pasar al Señor y de cómo se estaba preparando para las cosas que iban a venir para Él. Pero la pregunta es, ¿cómo supieron que eran Moisés y Elías? Porque Moisés dijo uno, no, esos se presentaron. El Señor se los presentó, los muchachos, Elías, muchachos, Moisés. Aquí hubo Elías, Moisés, mucho gusto. No, eso no pasó. Muy probablemente no. Se dieron cuenta que era Moisés y que era Elías porque oyeron las conversaciones que estaban teniendo con el Señor y las cosas que iban a venir para él.
Muy probablemente eso iba a pasar. Ahora, ¿qué representa Elías? Los profetas de la antigüedad. ¿Qué representa Moisés? La ley de la antigüedad. Y estaban hablando con el Señor de cómo los profetas y la ley iban a ser cumplidas en el Señor Jesucristo por el sacrificio que Él iba a tener. Y lo estaban entendiendo muy bien. Ahora, Elías fue llevado al cielo por un carro de fuego. Moisés dicen que murió, pero Dios mismo lo sepultó, de manera que no saben, y se cree hasta ahora que también Moisés fue llevado al cielo en su cuerpo físico. El Señor lo llevó, así como se llevó a Elías, y al otro que se llevó Dios fue... ¿A quién más se llevó Dios? Eso va en el examen, maestro. Próxima capacitación. Personas que no murieron y que Dios se los llevó al cielo. Respuesta: Moisés, Elías y Enoc. Y próximamente nosotros nos iremos con él. Elías subió al cielo en un torbellino, Moisés lo enterró Dios y no se sabe dónde, se llevó su cuerpo, pero el Señor, Hijo de Dios, el Mesías, estaba allí hablando con ellos. Se le aparecieron Moisés y Elías conversando con Jesús. Jesús transformado, junto con estos otros dos personajes extraordinarios. Pero sigue el relato, sigamos leyendo. Dice, entonces Pedro, como siempre Pedro lo tenemos calificado del que era extrovertido y toda la cosa, Señor, dijo Pedro, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Señor, qué bien que estemos aquí, dice el texto. Pablo habló allí, dice aquí, después en su cita escrita dijo, yo vi su gloria. Pero Pedro manifestó el ánimo de querer quedarse. Señor, esto está de maravilla. Yo quiero quedarme. Hagamos una enramada y quedémonos aquí. ¡Qué bien que estemos aquí! ¡Qué bien que estemos aquí! ¿Qué tal que el Señor hubiera recibido de Pedro, Señor, tengo hambre, ¿por qué no te apuras y vamos y compramos algo o vamos a pescar algo para que comamos? Está muy bonito lo de Elías, dale saludos y todo, pero despídete, vámonos, Señor. O que hubiera dicho, Pedro, Señor, buen provecho, sigue tú allí hablando, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer cosas que son más importantes, que tenemos que hacer. Sigue tú hablando allí con Moisés y con Elías, dale nuestros saludos y nosotros vamos a otras cosas que son más importantes para nosotros. Pedro dijo, no, Señor, qué bueno que estemos aquí. Hagamos unas enramadas y ojalá esto perdure. Esto perdure. Y el texto sigue diciendo, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y se oyó una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. ¿Dónde había sucedido esto? En el bautismo del Señor. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levántense, no teman. Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él. Escúchenlo, escúchenlo. Mis amados, esta parte final, este es mi Hijo amado, es la misma voz del bautismo, sí, acabamos de decirlo, es la misma voz, la misma confirmación. El Padre está diciendo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y en Mateo, precisamente en el capítulo 3, en el bautismo, después cuando comienza el capítulo 4, Jesús es llevado al desierto para ser tentado por Satanás, y Satanás le dice, si en verdad eres hijo de Dios, haz que esto y esto y esto y esto. La tentación de Satanás se basó en verdad tú eres el Hijo de Dios. Y cuando Satanás nos tienta a nosotros, nos tienta con base en nuestra fe.
¿realmente confías en Dios? El enemigo nos va a preguntar eso. Nos va a decir, ¿realmente tú eres un hijo de Dios? ¿Tú realmente crees en Dios? Y les va a decir esta que es clásica, que se nos viene a la mente cada vez, Si Dios fuera tan bueno, te hubiese respondido tal petición tuya. O la clásica de los agnósticos y de los ateos, si Dios existiera y fuera bueno, no hubiesen tantos niños con hambre, y tantos niños muertos, y tanta gente sufriendo en el mundo. Si Dios realmente existiera, traería la solución a todos los problemas del mundo. Pero no sé si ustedes han visto el video, actuado obviamente, que circula por la internet, que es de un peluquero. Está peluqueando al personaje y el personaje que está siendo peluqueado le dice, yo no creo en Dios. Le dice al barbero que si él cree en Dios, y el barbero le dice, no, yo no creo en Dios. Dios no existe. Y el barbero peluqueando le dice, si Dios existiera, no hubiese tanto niño pobre por allí, tanto problema. Ok. Y el que está sentado allí siendo peluqueado le dice al barbero, los barberos no existen. ¿Cómo es posible si yo estoy aquí? No, ustedes no existen. Porque si los barberos existieran no hubiera tanto peludo por fuera. Lleno de pelos y de barbas y todas las cosas. Pero si existimos, lo que pasa es que no vienen aquí a que yo los peluquee. Muy bien. Dios sí existe. Lo que pasa es que la gente no va a Él. Prefiere andar en el mundo y hacer las cosas como ellos quieren hacerlo, a su antojo y a su manera, lejos de Dios. Mis amados, cuando el Señor dice, este es mi Hijo amado, el Padre lo dice, escúchenlo. Nos está diciendo, miren la actitud de Pedro, y eso es lo que nos vamos a centrar hoy. Sencillo. Cuando Pedro le dice al Señor, Señor, qué bueno que estemos aquí. Hagamos una enramada para los tres y quedémonos aquí. Pedro, Jacobo y Juan, los tres, estaban percibiendo la presencia de Dios. En verdad la estaban percibiendo. Lo estaban viendo. Juan lo dijo después y Pedro también. Nosotros vimos su gloria. Y Pedro dijo, queríamos quedarnos allí. De una manera extraordinaria, maravillosa, queríamos seguir disfrutando aquello. ¿De qué se trata, mis amados? De que los tiempos que nosotros tenemos con Dios los disfrutemos de tal manera que no queramos irnos. Pero hablamos de tiempos personales con Él. Hay gente que desarrolla, no sé, un gusto por estar en la iglesia, por estar en el templo, se inspiran de una manera especial. Hay quienes van a Israel, van a Jerusalén, porque cuando llegan allí a Tierra Santa, ellos dicen, siento la presencia de Dios aquí, me gusta estar en Tierra Santa, saber que Jesús caminó por aquí, que se bautizó en el Jordán, y eso me inspira de una manera especial. Y hay otros, como les he dicho, que tienen en su casa un lugar especial para orar y para encontrarse con el Señor. Y esas personas duran allí en oración. Decíamos este miércoles pasado, uno de los enemigos de la oración es la prisa. La prisa. Es decir, queremos orar, pero inmediatamente nos viene la convicción, ya tenemos que irnos, ya tengo que irme, tengo que salir porque hay otras cosas que hacer, entonces no tengo mucho tiempo, Señor, y ya en el nombre de Jesús, amén. Y vamos saliendo. Lo otro es el cansancio, otro de los enemigos. Lo recordábamos este miércoles. Y no es que sea mentira, en verdad estamos muy cansados. Pero el Señor nos dice que nos da nuevas fuerzas. Y sí, uno por uno, en verdad, la oración y el encuentro con el Señor tiene muchos obstáculos, que son verdad, que nos impiden no solamente estar allí, sino disfrutar su presencia. Disfrutar su presencia. En mi juventud, jugando béisbol, yo lo pude experimentar.
Tendría yo, no sé, 14, 15 años, y estábamos jugando béisbol. Y el coach ponía los juegos los domingos en la mañana. Y yo iba a la iglesia el domingo en la mañana. Y yo salía del culto, yo no veía a la hora que el pastor dijera amén, que oráramos y saliéramos. A salir corriendo al estadio, pero íbamos a jugar. No les miento, en unos domingos no fui al culto. ¿Y sabes qué me dolía? Que yo llegaba temprano al juego y los otros amigos no habían llegado. Y cuando el coach llegaba, me preguntaba, Richard, no pensé que ibas a llegar temprano hoy, porque tú siempre vas a la iglesia. Yo no le decía nada. Yo lo que pensaba es, el próximo domingo no vengo, y me quedo en la iglesia. Él, que no era creyente, no esperaba que yo estuviera allá. No esperaba que yo estuviera allá, sino que estuviera con mi familia en el templo. Y él lo sabía, en el line-off él hacía la lista de los jugadores y todo, y yo estaba allí, pero él sabía que me iba a poner cuando yo llegara, no antes. Y desde ese tiempo, mis amados, empecé a amar el estar en la iglesia, el orar juntos con mis hermanos, el trabajar en la iglesia, el ir a la palabra del Señor juntos y en adorar al Señor. Pedro le dijo al Señor, Señor, qué bueno que estemos aquí. Hagamos estas enramadas y quedémonos. Mejor dicho, terminemos aquí el ministerio tuyo. Que los evangelios digan, y se quedaron en las enramadas y no hicieron nada más. Punto, se acabaron los evangelios y el Señor ascendió a los cielos y, bueno, no sé cómo nos iba a salvar, pero terminemos aquí, Señor, que no haya nada más. Y obviamente no iba a pasar, pero lo interesante es cómo amaba Pedro aquello. Por eso Pedro lloró amargamente cuando negó al Señor. Lloró amargamente, porque él sabía quién era él lo había visto transfigurado. Y él diría, ¿cómo lo voy a negar? Y lloró amargamente. Y por eso Pedro murió como mártir, y Juan también, y Andrés también. Ellos no murieron fácil, ellos no murieron viejos y llenos de vidas, que un día se les paró el corazón y ya. No. Murieron decapitados, perseguidos, aserrados, apedreados por el Evangelio del Señor. ¿Y qué los animó? Ellos lo habían visto transfigurado. Lo habían visto transfigurado. Y ellos sabían que era el Hijo de Dios. Y para ellos valía la pena morir por el Señor. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Una experiencia cercana con el Señor. Una transformación espiritual en nuestro corazón. Eso es lo que nos queda a nosotros, hermanos. Y yo por eso los animo a ustedes a que tengamos ese tiempo de encuentro con el Señor. En casa. Y es más, no les digo aquí, en casa. Que podamos apartar un tiempo en un lugar.